Si no quieres el divorcio, entonces sal de esta casa ahora mismo. Estas duras palabras salieron de repente de mi marido, pillándome completamente desprevenida. Estaba claro que estaba seguro de que no seguiría adelante con el divorcio para ser tan audaz como para amenazarme así. Había estado tratando de mantenerlo todo unido durante tanto tiempo, pero ese momento me llevó al límite. Decidí que era hora de buscar ayuda de otra persona. Me llamo Azafrán y tengo 28 años. Trabajo en una oficina. Mi marido, Wilder, y yo estamos a punto de celebrar nuestro 5º aniversario de boda. Hemos estado esperando un hijo, pero todavía estamos esperando esa bendición. Debido a esto, mi suegra me molesta constantemente, siempre preguntando cuándo tendrá nietos. Mi suegro falleció hace varios años y mi suegra ahora vive cómodamente de la herencia que dejó, pero sus interminables preguntas sobre nietos me tienen al borde de un ataque de nervios. En realidad, puede que ya esté ahí. A pesar de verme luchar, Wilder no hace nada para ayudar. De hecho, recientemente ha empezado a ponerse del lado de su madre, culpándome de todo. Solía amarlo por su amabilidad cuando éramos novios, pero después de casarnos, todo en él cambió. Sin siquiera pedir mi opinión, decidió que viviríamos cerca de la casa de su infancia. Ahora, cada vez que tengo un día libre en el trabajo, me llaman a la casa de sus padres para hacer las tareas domésticas todo el día. Por supuesto, no hay descansos. Mientras estoy ocupada limpiando y haciendo tareas, mi marido y su madre salen juntos o se sientan a ver la televisión riendo. Una vez incluso me regañaron por hacer demasiado ruido al pasar la aspiradora. Después de eso, me prohibieron usar la aspiradora por completo, diciéndome que limpiara solo con una escoba y un trapo. Luego, para empeorar las cosas, mi cuñada volvió a casa. Había estado viviendo en un pueblo cercano, pero después de algunos problemas con sus vecinos, volvió a vivir con su madre. Su regreso solo me hizo las cosas más difíciles. Tiene una hija de 4 años y espera que le prepare el almuerzo todos los días. Cuando expliqué que no era posible debido a mi trabajo, mi suegra me regañó diciendo, «Tu cuñada está pasando por un momento difícil después de su divorcio». Entonces mi marido intervino, «No quieres ser útil a la familia». Mi cuñada incluso tuvo la osadía de decir, «Será una buena práctica para cuando tengas un hijo, así que deberías estar agradecida». Así que ahora me levanto a las 4 de la madrugada todas las mañanas para preparar el almuerzo de mi sobrina, cocinar el desayuno para mis suegros y luego volver corriendo a mi propia casa para terminar mis tareas domésticas antes de ir a mi trabajo. Esa es la rutina agotadora en la que estoy atrapada y, por supuesto, mi marido todavía no mueve un dedo para ayudar con ninguna de las tareas. El único momento en que puedo tomarme un respiro es durante las horas de trabajo. Pero un día, después de soportar este horario agotador durante meses, Wilder me soltó una bomba. «Oh, por cierto, Azafrán, deberías dejar tu trabajo», dijo casualmente. «¿Qué?», respondí totalmente sorprendida. «Lo he hablado con mi madre y mi hermana. Ya sabes, ella lo está pasando mal. ¿Lo entiendes, verdad?» «No, no lo entiendo», dije sin creer lo que estaba oyendo. «Escucha», espetó, «quiero decir, deja tu trabajo y cuida la casa». Luego, sin darme la oportunidad de responder, salió furioso a tomar un baño. No podía creer que estuviera sugiriendo seriamente que renunciara a mi trabajo debido a la situación de su hermana. Su trabajo no es estable e incluso hay meses en los que gano más que él. ¿De verdad pensaba que podríamos sobrevivir solo con su salario? Ni su madre ni su hermana trabajan y no podía entender por qué no podían encargarse ellas mismas de las tareas domésticas. Sintiéndome completamente abrumada, cogí las llaves de mi coche y me fui. Me encontré conduciendo hacia el único lugar que me vino a la mente, la casa de mi infancia. Está lejos del apartamento donde vivimos ahora, y como mis padres se mudaron al extranjero, la casa ha estado vacía. Mis padres son del tipo que se preocupa, así que no me atreví a contarles lo que estaba pasando. Cada vez que sentía que todo era demasiado, venía aquí. La casa está llena de cálidos recuerdos de mi infancia y siempre me hacía sentir segura. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Era Wilder. «Oye, acabo de salir del baño y te has ido. ¿Estás de nuevo en casa de tus padres?» «Sí. ¿Y qué?», respondí. «¿Podrías dejar de huir a casa de tus padres cada vez que algo va mal?» «No somos niños», dijo con voz frustrada. A Wilder siempre le encantó la casa de mis padres, pero sus palabras no me conmovieron en absoluto. «Me quedaré aquí un tiempo y no, tampoco voy a casa de tus padres», le dije. «Bueno, vuelve a casa ahora», exigió. Cediendo a su insistencia, volví a regañadientes a nuestra casa. Poco después de eso, tomé la desgarradora decisión de dejar mi trabajo en la industria de la moda, algo que realmente amaba. Mis compañeros de trabajo,
ajenos a la verdadera razón. Asumieron que estaba embarazada. No podrían haber estado más equivocados. Ahora no tenía tiempo libre. Todos los días era responsable de administrar toda la casa desde el amanecer hasta el anochecer. Incluso cuando me resfrié y tuve fiebre, a nadie le importó. Ya no era una esposa, me había convertido en nada más que una sirvienta en mi propia casa. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Mi cuñada anunció que se iba a volver a casar. No solo eso, sino que su prometido era un ejecutivo de una gran empresa y ganaba un sueldo muy bueno. La noticia fue una sorpresa para mí. Mi cuñada no era precisamente la persona más agradable y tampoco era conocida por su belleza. Aún así, sabía que hay todo tipo de personas en el mundo y que algunas podrían encontrarla encantadora. Toda la familia estaba celebrando, entusiasmada con su matrimonio con un hombre rico. Mi cuñada, llena de orgullo, me mostró una foto de su prometido. Mientras la miraba, pensé, espera un segundo, he visto a este hombre antes. Y entonces mi marido dijo algo que no podía creer. Azafrán, la casa de tus padres se convertirá ahora en el hogar de la familia de mi hermana. Espera un minuto, esa casa es lo que mis padres me dejaron. No es para que tú lo decidas, espeté, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Mi marido me miró con una sonrisa engreída y dijo, toda la familia ya lo ha decidido. Tú, que vives de mi dinero, no tienes voz ni voto en esto. ¿Era siquiera humano el hombre que estaba delante de mí? Parecía un diablo disfrazado. Esa casa me la dejó mi padre como un lugar donde podría vivir si alguna vez tuviera hijos. Wilder lo sabía. ¿Cómo podías ser tan desalmado y egoísta? Se me rompía el corazón. Entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, mi suegra intervino. Ni siquiera puedes darnos un nieto. ¿No puedes al menos ser útil en la casa? Me di cuenta de que no había nadie de mi lado en esta casa. Sintiéndome completamente derrotada, me fui a casa, empaqué algunas de mis pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres. Tomé una firme decisión en mi corazón. Nunca volvería. Pasaron unos días sin ninguna llamada de Wilder. Por un breve momento pensé que tal vez se lo había reconsiderado. Entonces, de la nada, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi marido y su hermana. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté sintiéndome tensa. Pensamos que echaríamos un vistazo, dijo mi cuñada, empujándome como si fuera de su propiedad. A pesar de mis intentos de detenerlos, me ignoraron por completo y deambularon por la casa husmeando como si fuera su propiedad. Me trataron como si fuera invisible. Esta casa también es bastante agradable. Demasiado agradable para ti, Azafrán, se burló mi cuñada. Entonces, sin una pizca de vergüenza, mi marido añadió, ¿cuándo planeas mudarte de aquí, Azafrán? La boda de mi hermana se acerca pronto y necesitamos esta casa. Me quedé allí en silencio, tratando de procesar la audacia de sus palabras. Percibiendo mi vacilación, mi marido dijo con una sonrisa engreída, si no quieres el divorcio, vete ahora. Su exceso de confianza era insoportable, ya que claramente creía que nunca tendría el valor de dejarlo. Sonrió a su hermana sabiendo que pensaba que había ganado. Entendido, dije finalmente, viendo la satisfacción extenderse por su rostro. Con eso, se fueron, entusiasmados con su viaje familiar al que, por supuesto, no me invitaron. Wilder me había dicho que empacara mis cosas y me fuera de la casa para cuando regresaran. Mientras los veía irse, me permití una pequeña sonrisa amarga. 2 semanas después, el día en que se suponía que debían regresar de su viaje, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi marido llamando una y otra vez, junto con algunas llamadas de mi suegra y mi cuñada. Finalmente contesté, incapaz de ignorar más el ruido. Oye, Azafrán, ¿dónde demonios estás?, ladró Wilder. Estoy en casa, respondí con calma. Mentira, no estás en el apartamento ni en casa de tus padres. ¿Y qué significa esto?, exigió. ¿De qué estás hablando?, pregunté genuinamente confundida. La casa de tus padres. Hay un cartel de «Se vende», delante, gritó. Sí, yo lo puse a la venta, respondí con voz firme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz estaba llena de incredulidad. Bueno, después de que os fuisteis, lo pensé un poco. La casa parecía muy sucia y ya sabéis lo mucho que me gusta que las cosas estén limpias. Oh, y por cierto, me estoy divorciando de ti. No te metas conmigo, Azafrán, gritó Wilder. Esa iba a ser mi frase, dije con calma. Que hablen nuestros abogados a partir de ahora. Luego le colgué en medio de su discurso. Antes de que mis suegros hubieran regresado siquiera, me había puesto en contacto con un amigo de mi padre que trabajaba en el sector inmobiliario. No sabía nada sobre la venta de una casa,
pero me dio consejos útiles y pudimos conseguir un gran acuerdo. Como nota al margen, el apartamento en el que habíamos estado viviendo estaba en realidad a mi nombre, ya que Wilder no pudo pasar el proceso de selección cuando solicitamos por primera vez. Así que, como ya no tenía intención de vivir allí, cancelé el contrato de arrendamiento y envié todas sus pertenencias a casa de sus padres contra reembolso. Incluso después de esto, las llamadas de mis suegros no cesaron. Dejaron todo tipo de mensajes desagradables en mi buzón de voz, que grabé cuidadosamente. Según mi abogado, Wilder estaba dudando a pesar de decir que quería el divorcio. Parecía que no quería perder la mano de obra gratuita que yo le había proporcionado. Pensé que la batalla por el divorcio se prolongaría, pero sorprendentemente mi marido accedió de repente a él. Por lo que me contó mi abogado, Wilder, su madre y su hermana se presentaron en su oficina insistiendo en que querían que el divorcio se finalizara rápidamente. Parece que mi suegra le convenció de que, como el nuevo marido de mi cuñada era rico, podían contratar fácilmente a un ama de llaves y deshacerse de mí, la esposa estéril. Incluso pensaron que Wilder podría encontrar una esposa más joven y adecuada. Con eso, accedió al divorcio. Para mi sorpresa, incluso me ofrecieron una pequeña indemnización a condición de que no volviera a tener nada que ver con su familia. No pude evitar reírme de la ironía después de todo lo que se suponía que iba a ser mi frase. Aún así, acepté la oferta. No mucho después, mi cuñada se volvió a casar y durante un tiempo las cosas estuvieron finalmente tranquilas. Cuidar solo de mí resultó ser mucho más fácil de lo que jamás había imaginado. No pude evitar preguntarme por qué no me había divorciado antes. Finalmente era libre y estaba lista para disfrutar de mi nueva vida. Justo cuando empezaba a aceptar ese pensamiento, sucedió algo inesperado. Un día, de la nada, mis suegros aparecieron en mi nueva casa. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, irrumpieron y mi exmarido exigió: «Necesitamos hablar. Siéntate». Aunque me preguntaba quiénes se creían que eran, tomé asiento. Entonces dijo: «Vuelve a casa, te perdonamos». Los miré con la boca abierta por la sorpresa. «¿Perdón?», respondí con ganas de deshacerme de ellos. Decidí apretar sus botones. «Oh, estáis aquí porque el marido de vuestra hermana ha desaparecido». Sus ojos se abrieron con incredulidad y me miraron como si acabara de revelar un oscuro secreto. «¿Qué sabes?», exigió Wilder. «Después de que registramos su matrimonio, desapareció. No hemos podido ponernos en contacto con él», intervino mi suegra. «Además de eso, se fugó con el dinero de nuestra familia. ¿Tuviste algo que ver con esto?». «Nos trajiste una terrible fortuna, miserable Nura». No pude evitar sonreír ante sus acusaciones sin fundamento. Cansada de sus tonterías, decidí revelar la verdad. «Bueno, no me di cuenta de que a vuestra hermana le gustaban tanto las hamburguesas». «¿De qué estás hablando?», espetó Wilder completamente confundido. ¿No sabíais que el marido de vuestra hermana no es un alto ejecutivo? Es solo un empleado a tiempo parcial en un restaurante de hamburguesas de comida rápida». Ante esto, mi cuñada se quedó helada, con el rostro demudado. Estaba totalmente sin palabras. Continué mi historia explicando cómo se desarrollaron las cosas en mis días de soltera. A mi amiga y a mí nos encantaba visitar diferentes restaurantes de hamburguesas. Había una tienda en particular donde un empleado no dejaba de cometer errores y el gerente le gritaba constantemente. Ese hombre resultó ser el marido de mi cuñada. Cuando empecé a salir con Wilder, me hizo dejar las hamburguesas, así que había dejado de ir a esos lugares. Pero cuando mi cuñada me mostró una foto de su prometido, lo reconocí de inmediato. Aún así, me callé pensando que no me correspondía a mí interferir. Cuando irrumpieron en mi casa actuando como si fuera suya, no pude resistirme a mostrarles la página principal del Burger Joint mientras mi cuñada miraba la foto de su marido claramente en estado de shock. Mencioné casualmente: «Por cierto, visité la tienda recientemente y adivinad qué, vuestro marido ya no trabajaba allí. Parece que ha dejado la ciudad». Su rostro se puso pálido. Eso es fraude matrimonial», exclamó finalmente comprendiendo la situación. «Parece que sí», respondí con calma con un toque de sarcasmo en mi voz. «Lo siento por vuestra pérdida». Entonces mi suegra, que había estado callada hasta este momento, de repente arremetió: «Sabía sobre esto y no nos lo dijiste. Después de todo lo que hemos hecho por ti, incluso aunque no puedes tener hijos, te cuidamos». Sus acusaciones sin sentido no me perturbaron, pero decidí que era hora de revelar una verdad que había estado guardando para mí. «En primer lugar», dije cruzando miradas con ella, «yo no soy la razón por la que no pudimos tener hijos. Tal vez deberías preguntarle a tu hijo sobre eso». El rostro de mi suegra se llenó de sorpresa y se volvió hacia Wilder, que miraba al suelo con culpabilidad.
Cuando nos dimos cuenta por primera vez de que no podíamos concebir, mi suegra insistió en que nos hiciéramos pruebas. Los resultados fueron claros, no había nada malo en mí, pero Wilder tenía un recuento de espermatozoides muy bajo. El médico explicó que él era la razón por la que no podíamos tener hijos. Pero cuando mi suegra preguntó por los resultados de las pruebas, Wilder mintió y le dijo que yo era la que tenía el problema. Estaba furiosa con él, pero cuando traté de defenderme, solo pronunciaron tonterías como necesitas apoyar a tu marido. A partir de ese momento, mi marido y mi suegra se confabularon contra mí culpándome por algo que ni siquiera era mi culpa. Mira, admito que me equivoqué, murmuró finalmente Wilder tratando de salvar la situación. Pero una vez que se venda la casa, obtendremos una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Podemos vivir todos felices juntos de nuevo como una familia. Sí, hemos pasado por mucho, añadió mi suegra, pero llevémonos bien a partir de ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo estaban aquí porque querían mi dinero. Asqueada, los miré y dije, de ninguna manera voy a volver con vosotros y ya no considero ninguno de vosotros como familia. Wilder respondió con irritación. Te estás haciendo un poco demasiado grande ahora, ¿no? Incluso si vendes la casa, apenas tienes ahorros. ¿Cómo planeas sobrevivir? Sonrió con una sonrisa engreída pensando que tenía la sartén por el mango como si supiera todo sobre mi situación financiera. Debió echar un vistazo a mi cuenta bancaria durante nuestro matrimonio. Los tres me estaban sonriendo tratando de intimidarme, pero se llevaron una sorpresa. Claro, mis ahorros no son muchos, dije mirando sus rostros engreídos, pero he invertido en acciones lo suficiente como para vivir cómodamente sin trabajar durante los próximos años. Se quedaron boquiabiertos y me miraron con incredulidad. En realidad, continué, mi padre tenía un gran interés en las acciones y las inversiones. Era genial prediciendo el mercado y yo heredé esas habilidades de él. He acumulado una buena cantidad de riqueza a lo largo de los años. De hecho, el dinero que ayudó a mis padres a mudarse al extranjero fue todo de mis inversiones. Había mantenido todo esto en secreto para mi codiciosa exfamilia y ahora se daban cuenta de que no tenía ningún derecho sobre mí ni sobre mis bienes. Las expresiones en sus rostros no tenían precio. Podéis iros ahora, dije con firmeza. Oh, y por cierto, según nuestro acuerdo de divorcio, si alguno de vosotros se me acerca sin motivo, tendréis que pagar una penalización. Así que, ¿vais a pagar o debo llamar a la policía por allanamiento de morada? La palabra policía los hizo entrar en pánico y se fueron a toda prisa. Una vez que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado y le expliqué lo que había sucedido. Me aconsejó que me pusiera en contacto con él si alguna vez intentaban acercarse a mí de nuevo. Como era de esperar, una vez que Wilder se dio cuenta de que tenía estabilidad financiera, empezó a bombardearme con mensajes rogándome que nos reconciliáramos. Incluso me envió fotos antiguas de cuando éramos novios junto con mensajes espeluznantes como estoy aquí pensando en nuestro pasado. Consideré la posibilidad de bloquearlo, pero decidí guardar todo como prueba por si acaso. Era casi risible cómo se las arreglaba para enviarme tantos mensajes de texto durante las horas de trabajo, pero sinceramente ya no me importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a ponerse en contacto con mis amigos. Fue entonces cuando le envié un mensaje final. Si esto continúa, iré a la policía. Adjunté una foto de nuestro acuerdo de divorcio y la dirección de la comisaría de policía más cercana. Después de eso, los mensajes cesaron y nunca más supe de Wilder. Mi abogado me informó de que Wilder había dejado su trabajo después de que su hermana se volviera a casar pensando que podría vivir de la riqueza del nuevo marido de su hermana. Fue un tonto al dejar un trabajo decente en una buena empresa. Mientras yo gestionaba mi divorcio, le había pedido a mi abogado que investigara otro asunto. Poco después de que Wilder y yo nos casáramos, noté que algunas de mis pertenencias personales empezaban a desaparecer. Primero fue un collar. Mientras seguía compartiendo mi historia, recordé cómo las cosas habían tomado un giro más oscuro. Todo empezó cuando objetos personales que tenían un valor sentimental para mí empezaron a desaparecer. Primero un collar que me había comprado cuando todavía era soltera y luego una pluma estilográfica que mis padres me habían regalado cuando empecé mi trabajo. Esta pluma estilográfica significaba el mundo para mí y su pérdida me dolió profundamente. Más objetos desaparecieron, bolsos, anillos, pero la ausencia de la pluma dolió más. Cuando hablé con Wilder sobre ello esperando algo de empatía, gritó, «Deja de preocuparte por perder cosas». Esa reacción levantó banderas rojas. Sospechando de su comportamiento, instalé en secreto una cámara de vigilancia en nuestra casa sin informarle. Lo que capturé en vídeo confirmó mis peores temores.
Las imágenes mostraban a Wilder y a mi suegra revisando mi armario rebuscando entre mis pertenencias sonriendo mientras lo hacían, pero no se detuvo ahí. Una vez que mi cuñada se mudó de vuelta, el vídeo reveló a los tres juntos, Wilder, mi suegra y mi cuñada husmeando entre mis cosas. Habían empezado a vender mis preciados objetos por dinero extra probablemente después de ver el saldo en mi libreta bancaria. Su comportamiento se intensificó al verme permanecer en silencio. Esto continuó hasta el divorcio, pero para entonces había reunido muchas pruebas. Tenía pruebas suficientes de su traición, su robo y su crueldad. Probablemente pensaron que no me atrevería a tomar ninguna medida, pero se equivocaban. Presenté una demanda por daños y perjuicios y una indemnización por angustia emocional directamente relacionada con sus acciones. Debieron entrar en pánico ante la perspectiva, pero fue culpa suya. En cuanto a lo que les pasó a los tres después de que se supiera la verdad, bueno, las consecuencias fueron poéticas. El exmarido de mi cuñada, al enterarse del incidente, obtuvo la custodia de su hija. Me sentí aliviada porque mi cuñada nunca pareció preocuparse realmente por su hija. Hace poco vi al exmarido y a su hija juntos cogidos de la mano mientras compraban. La sonrisa de la hija era radiante, una vista que nunca había visto cuando vivía con mis suegros. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima al saber que estaba en mejores manos ahora. En cuanto a mis suegros, sus planes de vivir una vida fácil se derrumbaron rápidamente. Intentaron solicitar la asistencia social, pero como estaban perfectamente sanos y capaces de trabajar, su solicitud fue denegada. El orgullo de mi exmarido le impidió encontrar un trabajo adecuado. Cuando finalmente tragó su orgullo y regresó a su antiguo lugar de trabajo rogando que le devolvieran el trabajo, le rechazaron. De hecho, habían estado esperando que renunciara y no tenían intención de readmitirle. Incluso llamaron a la policía, lo que le humilló. Ahora se las arregla con trabajos ocasionales lejos del estilo de vida que pensaba que tendría. Mi suegra y mi cuñada, que tuvieron que pagarme una indemnización, se vieron obligadas a encontrar trabajos a tiempo parcial en un supermercado local. Ninguna de las dos tenía mucha experiencia trabajando, así que lucharon incluso con las tareas más sencillas. Se rumorea que desde que empezaron a trabajar allí, las ventas del supermercado han disminuido significativamente. La gente del barrio incluso les ha dado el apodo de la plaga a la madre y a la hija, como si trajeran mala suerte allá donde van. Y la casa en la que vivían, bueno, resulta que no era suya después de todo. Era de alquiler. Cuando no pudieron hacer frente a los pagos del alquiler, se vieron obligadas a mudarse a un apartamento ruinoso en un barrio con mala reputación. Ahora viven al día y por lo que he oído se pelean constantemente. Sus peleas se han vuelto tan fuertes últimamente que la policía ha tenido que intervenir para separarlas. La ironía de todo esto es que su deseo de controlarme y aprovecharse de mí les llevó directamente a una vida de miseria. En cuanto a mí, bueno, nunca he sido más feliz. La venta de la casa me proporcionó suficiente dinero para empezar mi propio negocio. Me asocié con un colega de mi antiguo trabajo y juntos lanzamos una nueva empresa de ropa. Nuestro negocio ha ido creciendo e incluso hemos aparecido en revistas y en la televisión. Volver al trabajo que amo ha sido increíblemente gratificante y debo una gran parte de mi éxito a lo que soporté. Pero la mejor noticia de todas es que he conocido a alguien nuevo a través de mi trabajo. Me crucé con un hombre maravilloso y nos vamos a casar. Su familia es amable y cariñosa, me han recibido con los brazos abiertos y la mayor bendición es que estamos esperando un bebé. Por fin voy a ser la madre que siempre he soñado ser y mi vida está llena de alegría y amor. El año que viene seré esposa y madre, y nunca me he sentido más contenta. Todo lo que pasé, el dolor, la traición, el desamor, todo me llevó a este momento. Estoy viviendo el capítulo más feliz de mi vida ahora mismo y por primera vez en mucho tiempo estoy verdaderamente en paz.